Las mujeres matan mejor. Celeste Ramírez, ex policía entrenada en una fuerza de élite del ejército, acompaña al candidato perdedor a la gubernatura de Quintana Roo en una marcha donde miles de personas atravesarán la selva que separa Cancún de Chetumal entre incidentes de muerte, pánico y violencia. Y tras este accidentado y sangriento episodio, Celeste emprende una brutal venganza contra un periodista corrupto y los sicarios del cártel enemigo que la persiguen. Esto es parte de lo que podrá leer en Las mujeres matan mejor, un explosivo artefacto narrativo publicado por Joaquín Mortiz, escrito por Omar Nieto, a quien damos la bienvenida hoy en este informativo o en esta revista cultural. Bueno, pues Las mujeres matan mejor, un libro que se lee rápido y lo dejará pensando, una novela que ya nos dirá su autor, revelará la psicología de muchos personajes y el alter ego de muchos de nosotros por ahí. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, te saludamos, gracias. Omar. ¿Por qué las mujeres matan mejor? ¿En varios sentidos? En muchos sentidos. La novela es un juego literario en el cual tiene una trama policíaca y podría englobarse un poco lo que se llama género negro. El género negro permite meternos un poquito a la parte oscura del alma de las personas y en ese sentido explora la novela mucho las pasiones, ¿no? La pasión, las pasiones sórdidas, ¿no? La trama principal es, justo como lo comentaron, la historia de Celeste Ramírez, que es una policía que nace en Zacatecas y por azares del destino llega a Monterrey, se enamora de un policía, al policía lo matan por parte de un cártel y ella en venganza se suma a la policía local. De ahí tiene un acoso por parte del presidente municipal, algo como que no es raro desgraciadamente, y tiene por este acoso también la oportunidad de llegar a ser entrenada en un nivel más alto en la región militar, ¿no? de Monterrey, que creo que ni existe, pero bueno, es parte de la trama, y de ahí salta a ser una francotiradora, y ustedes saben que cuando una persona altamente entrenada llega a ese nivel, fácilmente llega a ser escolta de personajes importantes. Entonces llega a ser escolta de un candidato a la gobernatura de Quintana Roo, y ahí se sucede también una historia interesante, que es que el candidato convoca una marcha, y esta marcha atraviesa toda la selva de Quintana Roo a lo largo de 400 kilómetros, con las inclemencias del tiempo, con problemas graves como un atentado, etcétera. Y a mí me interesaba también un poquito explorar por qué una colectividad tan grande podía seguir a un candidato ciegamente hasta llegar a Chetumal con la intención de tomar el Palacio de Gobierno. Y bueno, la novela es un poquito una fábula, ¿no? Más bien de la sociedad mexicana actual, y he estado platicando en otras ocasiones que la intención un poquito de la novela es dejar de lado un poquito este cliché del narcotráfico que está en el norte de la República, que es exclusivo de hombres, y también sumergirnos un poquito en la idea de qué tanto en México los mexicanos podemos escoger nuestro destino. Yo sostengo ahí la tesis de que en México casi nadie escoge su destino, casi nadie lo puede construir. A lo mejor no hay andamiajes institucionales, la misma sociedad está muy desestructurada, el tejido social está muy roto, y qué tanto podemos tomar decisiones. Y esa es un poco la historia de Celeste, ¿no? No solamente de ella, sino también de otros dos personajes principales, que es el hijo de un periodista, el padre es un incorruptible, pero él, también teniendo esta revancha personal con él, decide de alguna manera aliarse con las fuerzas oscuras del periodismo y convertirse en un periodista corrupto.
incluso aliado a los grupos criminales. Y por otra parte, el candidato, él sí escoge su destino, él sí quiere llegar a una marcha y hacer un bien por su estado, pero las mismas fuerzas sociales de la entidad se lo impiden. Y era un poco la idea de esa metáfora de qué tanto podemos definir lo que somos como nación, ¿no? Por eso yo rechazo un poquito la etiqueta de novela del narco, como de pronto se etiqueta fácilmente algunas ficciones. Me parece que cuando hacemos estética del narcotráfico estamos teniendo un problema, porque no estamos llegando al fondo de la problemática social. Y era un poco la pretensión de la novela, ¿no? Dejar esa estética fuera y ver un poquito más allá de la historia personal de la gente que de pronto está involucrada, no desde el punto de vista si son buenos, malos, eso no lo podemos decidir nosotros, y menos desde la literatura, simplemente mostrar un poquito ese camino, ¿no? Sí, sin duda, un espejo de la realidad. ¿Y tú crees que sí se logre a través de exponer a través de la literatura y particularmente de la novela? Fíjate que me da mucho gusto esa pregunta, porque he estado opinando que el periodismo narrativo que actualmente se realiza, estas obras de Osorno, de Anabel Hernández, de Ricardo Ravelo, de José Reveles, etcétera, etcétera, estas obras que sí pueblan las mesas de novedades editoriales sobre el tema del narcotráfico, representan también un reto para la literatura, porque como ya están basadas en datos reales, en hechos duros, pero están narrados de una manera muy accesible al público, es directamente narrativa. ¿Qué podría aportar la novela, ¿no? ¿Qué podría aportar la literatura a este campo? Y yo creo que lo que puede aportar es justamente un grado de ficción alta, ¿no? Que a través de la ficción podamos entrarle al andamiaje más complejo, ¿no? Creo que también no lo estamos haciendo bien. Creo que de pronto hay muchas novelas del narcotráfico que se quedan por encima, ¿no? Incluso muestran la figura del narcotraficante casi como un héroe. ¿Y qué pasa atrás de eso, no? Yo no creo que haya ningún tipo de glamour dentro de la vida de estas personas cuando viven al filo de la navaja. Bueno, y al además otro día, quién sabe si estén vivas, ¿no? y están de moda muchas veces hasta en series ya, Sí, claro. los teleteatros ahí en telenovelas, en la televisión. Tú fuiste periodista, tú has ejercido el periodismo cerca de 18 años, ¿ya no? ¿O ya te dedicas a la novela, a la narrativa, o sigues ejerciendo el periodismo? Porque eso Ya te debe haber marcado, sí, ¿no? por supuesto. Sí, gran parte de la novela tiene mucho del ejercicio periodístico que realicé, como bien mencionas, cerca de 18 años. Ya no lo hago, lo hago si me invitan, porque ahora estoy mucho más dedicado a la literatura. Estudié las dos cosas, comunicación primero en licenciatura y luego hice un posgrado en literatura, entonces incluso doy clases de literatura. He dejado un poco atrás el periodismo, pero definitivamente a mí me marcó, no solamente por lo que puedes presenciar, no solamente por lo que puedes cubrir y a lo que puedes acceder. ¿Cubrías fuentes? Sí, cubría fuentes, o sea, casi siempre cubrí la fuente política. Trabajé en muchos medios, trabajé en Notimex, trabajé en Excelsior, trabajé en Milenio Toluca, también en el interior de los estados. Trabajé en el periódico La Prensa, ahora, etcétera, ¿no? Omar, somos el país de mayores asesinatos a periodistas, realmente en cifras alarmantes. Y se habla, bueno, de cuántos periodistas que dicen la verdad y que escudriñan se les mata por esta cuestión de la libertad de expresión, ¿no? Porque no se puede decir, o dejan el periodismo, huyen o los matan. Pero está también este lado de la corrupción del periodismo, ¿no? Los periodistas ahora sí que se van por el lado de los poderosos, de los que también ejercen un periodismo que engaña a la gente, ¿no? Y la corrupción. Háblanos un poco cómo la viviste y cómo se plasma también en tu literatura. Sí, lo que se llama en el medio el dark side, ¿no? Que es pasarle al lado oscuro. Sí, de pronto
Digo, no es una generalidad, por supuesto, afortunadamente son casos de excepción, pero por supuesto que hay periodistas que se dejan vencer por el dinero, ¿no? O por el poder, o por la posición, o por la promesa política de acceder a un puesto donde puede tener otro tipo de recursos y de proyección. La novela habla un poquito de eso, ¿no? Y también es dura en ese sentido. Me parece que, como bien dices, hay dos tipos de periodismo, ¿no? Un periodismo comprometido, de investigación, y hay un diarismo. Y en el diarismo te mandan el boletín de prensa de la secretaría fulana de tal, el periodista gana poco, no lo analiza, o cubre 5 fuentes al mismo tiempo y de pronto, por practicidad, simplemente le cambia la cabeza, es decir, el título, y lo lanza a los medios, ¿no? O sea, pero ese periodismo que también sea con el poder fáctico. Sí, así es. Y yo diría que no hay pocos, hay muchos, lamentablemente. Sí, Los vemos en la televisión todos los días. Y aparte, con todo el poder que tienen, ellos dicen la verdad. Según ellos, analizan y dicen la verdad. Sí, no, yo creo que ahora además el Internet te está rompiendo con esa verdad oficial periodística, ¿no? Tú puedes comprobar claramente en muchísimas fuentes, en el mismo YouTube, etcétera, que no es tal. Es decir, pongamos un ejemplo, muere alguien en una plaza es decir, en un estado de la República, y la nota que sale a nivel nacional es súper reducida, 10 segundos, súper general, y nunca sabemos de qué se trata. Y uno a veces se mete a los periódicos locales, entre más locales más información hay, incluso hasta más municipal que sea el pasquín o el periódico, y te das cuenta que ahí hay una trama, ¿no? Te das cuenta que también los periodistas a veces tienen también sus intereses, ¿no? Interés de apoyar a fulano, interés de apoyar a sutano. Y desvirtúan, por ejemplo, perdón que ya en esos terrenos, por ejemplo, la muerte de una periodista tan importante del proceso como es Delfina, esta periodista que Por mataron. supuesto, en Veracruz. Entonces empiezan a sacar, no, ese periodismo que dicen, no, es que ella tenía, invitaba a hombres, o sea, este rollo personal que no sé en dónde se basa para desvirtuar y alejar de la verdad o de la investigación de por qué fue muerto un periodista o una periodista. Ese poder fáctico del periodismo al que me refiero, y que tú creo que lo conoces muy bien. Y fíjate que, sobre todo en los estados, o sea, precisamente la novela transcurre en el sureste, ¿no? Porque me preguntan mucho que por qué no en el norte. Simplemente porque yo nací en Puebla y toda mi infancia, mis padres, por ejemplo, son justamente del estado de Veracruz, y toda mi infancia recurrió hacia el sur, ¿no? Guerrero, Oaxaca, la frontera sur. Me es natural, yo no es que me lo haya planteado así de voy a romper con el tema del narcotráfico en el norte, simplemente volteo y es mi entorno. Desgraciadamente también el narcotráfico se ha recorrido hacia el sureste y hacia el centro de la República. Y con respecto a tu pregunta, de pronto en los estados te das cuenta que ese periodismo es muy claro, o sea, el periodismo... ¿Para quién trabaja, dices tú? Sí, para quién trabajas, ¿no? De periódicos, y no pocos, ¿no? O medios, aliados claramente con el gobernador del estado, o con el presidente municipal, etcétera, ¿no? Y hay un tejimaneja. Ahora, déjame decirte también otra parte que pude ver. Yo mismo trabajé como periodista en el otro lado, que es en las oficinas de comunicación del gobierno federal, por lo menos en 4 secretarías. Y ahí también te das cuenta que, bueno, sí se ejerce desde el poder una presión hacia los periodistas, ¿no? Una supervisión de qué es lo que se está escribiendo, un seguimiento. Y bueno, nunca ha faltado que de pronto el llamado acercamiento hacia el periodista, ¿no? Que te invito a comer, te invito a desayunar, oye, ¿por qué publicaste esto? Oye, te paso un poco de información para que veas que no es así, y de pronto el periodista cede, ¿no? En lugar de que de pronto sea, aproveche el acercamiento, y lo pongo entre comillas,
para preguntar, inquirir, saber más información, cede. Y bueno, pues es parte de nuestra realidad, ¿no? Creo que también es parte de que el oficio del periodista y de sobre todo el reportero es mal pagado, ¿no? Sobre todo en provincias son sueldos muy bajos, sumamente bajos, incluso entre 3,000, 4,000 pesos gana un reportero en provincia, ¿no? Preguntemos a quién le sirven 3,000 o 4,000 pesos siendo un profesionista. Tal vez en provincia rinda un poco más el dinero, pero no creo para nada que sea suficiente para mantener una familia o pensar en un futuro. Y cuando estamos haciendo esto, y hay también condiciones muy impropias para ejercer el oficio, es decir, no tienes un equipo de radiocomunicación, no tienes dónde moverte, si tienes que ir a cubrir una nota tienes que poner tú el dinero del transporte, mucho menos protección para acceder a fuentes, el periodista termina desquebrajándose, ¿no? Rompiendo su propia ética, ¿no? Estamos charlando en Radio Educación con Omar Nieto, autor del libro Las mujeres matan mejor. ¿Qué quisieras que dejar en los lectores con este libro, Omar? Pues un poco la idea de que la literatura tiene un reto, la literatura actual de mi generación tiene un reto. Escuchábamos hace rato a Jorge Luis Bonet con una antología de cuento fantástico. Los escritores de mi generación están tratando de romper el esquema, ¿no? El esquema de la literatura que siempre fue muy rígida, ¿no? Muy de géneros. Entonces creo que toda mi generación está tratando de romper con esos esquemas. Un poco la novela intenta ser muy leíble, es decir, tiene muchos juegos literarios, entender que en la actualidad la gente ya no tiene tiempo, que lee de otra manera, que el internet, que el YouTube, que el mismo periodismo, etcétera, de la televisión, el cine, son medios narrativos muy atractivos al lector, ¿no? Y que la literatura tiene que mutar de alguna manera a ser otro medio, un medio absolutamente distinto, de tal manera que no compita con nosotros, o sea, un medio independiente que sea atractivo hacia el lector, sobre todo a los jóvenes, a los lectores más jóvenes, que se distraen rápidamente con las redes sociales y ya para qué tomar un libro. ¿Para qué tomarlo? Pues para enterarnos de muchas cosas, ¿no? Bueno, pues nuestro invitado, que ya lamentablemente vamos a tener que terminar la entrevista, Omar Nieto, con esta novela, Las mujeres matan mejor, que es su primera novela, resultó finalista en el primer premio de letras nuevas de novela 2012. Te felicitamos. Gracias. Hay que leer tu libro y ya hablaremos en otra ocasión porque también es rockero. Así es. Esa faceta, pero ya nos están prendiendo la luz. Pero bueno, muchas gracias. Gracias, sí. ¿Ya se localiza? Ya lo podemos Sí, adquirir. el libro está en todas partes, en todo el país. ¿Ya se presentó y ya también? Vamos a presentarlo el día 23 de mayo en la Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Y todas las tiendas del Tecolote, del Búho y las tiendas Gandhi en todo el país ya la tienen incluso exhibida ahí en las novedades. Omar, pues te felicitamos. Omar Nieto, Las mujeres matan mejor, su primera novela, que haya muchas más. Muchas gracias. De Mortiz.